La pareja del padre de Gabriel lo ocultó todo. Y ese es el caso que hoy me toca contar. El caso de Gabriel Cruz, conocido también como Pescadito. A quienes seguimos esta historia durante 2 semanas, nos golpeó muchísimo el desenlace que se conoció hoy. La verdad, nunca imaginé que terminaría así. Esperaba un final feliz. Aún así, Gabriel merece que el mundo entero lo recuerde. Merece justicia. Y su caso merece ser conocido por todos. Gabriel Cruz era un pequeño de 8 años, precioso, como pueden verlo ahora mismo, con una mirada angelical. Sus padres y sus familiares le decían Pescadito porque le encantaba el mar. Un pequeño lindo, de buen corazón. Su madre lo describe como un angelito, con muchísimo carisma y amor para los demás. Desapareció el 27 de febrero del 2018 en España. Justo se iba a celebrar el Día de Andalucía, que caía miércoles, así que las escuelas hicieron puente y no había clases. Y entonces el padre de Gabriel, de Pescadito, le comentó a la mamá que se lo llevaría a casa de la abuela. Los padres estaban separados, pero mantenían una relación muy buena, muy cordial, de amigos. Así que la mamá accedió a entregárselo al padre, a Ángel Cruz. Ángel lleva a Gabriel a casa de su madre, la casa de la abuelita, y ese martes 27 de febrero del 2018, como les mencioné, Gabriel pasó la mañana en casa de unos primos de su misma edad, jugando. Alrededor de la 1 de la tarde, volvió donde la abuelita, le llevó una pieza de pan, estuvo un rato con ella, comió, y ya cerca de las 3 de la tarde empezó a pedirle que lo dejara ir otra vez donde sus primos porque quería jugar. La abuelita al principio se negó, le dijo que no, que era hora de la siesta, que tenía que descansar, pero él insistió. Déjame ir donde mis primos, si está aquí nomás, abuelita. Al final la abuelita cedió y se asomó para verlo llegar a su destino. La distancia entre la casa de la abuelita y la casa de los primos era de unos 100 metros, prácticamente nada para un pequeño de 8 años que conocía la zona. Era un recorrido que hacía siempre, porque estaban cerquita. La abuelita se asomó para verlo caminar hasta allá, y cuando casi estaba llegando, dejó de verlo porque lo tapaba un poste, y la abuelita se metió a la casa. Esto ocurrió entre las 3:30 y las 3:45 de ese martes 27 de febrero del 2018. ¿Qué pasa? Que después de ese momento nunca llegó donde los primos, no apareció, y los familiares se dieron cuenta de que Gabriel había desaparecido alrededor de las 6 de la tarde. En ese preciso instante arrancó la investigación para determinar qué había ocurrido con Gabriel Cruz. Una de las hipótesis era que se hubiera perdido, pero para los padres eso resultaba casi imposible de creer, porque conocía muy bien el lugar. Eran 100 metros que recorría siempre, y era un barrio muy seguro en Almería. ¿Cómo iba vestido Gabriel el día que desapareció? Llevaba unos pantaloncitos negros, una camiseta blanca y encima una prenda roja con capucha. Empezaron a buscarlo, y la búsqueda se alargó, como les mencioné, durante 12 días. Fue una búsqueda intensa. A continuación les voy a poner unos videos para que vean cómo prácticamente un país entero estaba buscando a Gabriel Cruz. Perros, policías de la Guardia Civil, helicópteros, personas que se sumaron como voluntarios para rastrear y peinar los alrededores. Primero cubrieron un radio de 6 kilómetros, y ese radio se fue ampliando hasta llegar a 12 kilómetros. Buscaban y buscaban, pero no daban con nada. Durante la búsqueda aparecieron testigos que decían haber visto una furgoneta blanca, e incluso se llegó a hablar de que unos marroquíes se lo habían llevado para pedir después una recompensa. Su hijo no ha podido perderse. Alguien se lo ha llevado en el camino que él recorre para ir desde una casa hasta la casa de los primos. Es muy corto. Ahí no se desorienta porque lo conoce muy bien. Así que alguien se lo ha llevado. Alguien se ha llevado a Gabriel. Gabriel estaba con su madre. Había terminado de comer y, como en tantas otras ocasiones, dijo: «Abuela, me voy a casa de los amigos». Para que os hagáis una idea, Susana, no podemos mover la cámara porque andamos muy mal de cobertura aquí, pero la casa de la abuela, desde donde nosotros estamos, queda a 70 o 100 metros, y es precisamente a esta casa que está detrás de nosotros donde Gabriel tendría que haber llegado, y nunca llegó. Ustedes me decían, una familia normal, no una familia adinerada a la que alguien pudiera querer raptarle el hijo para pedir un rescate. Nadie se ha puesto en contacto con ustedes. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros, y eso que yo soy un trabajador, tengo una nómina, pero no soy ninguna persona con mucho dinero como para que me puedan pedir un rescate por Gabriel ni nada de eso. Aparte, mucha gente ha apoyado y animado a los padres. Gabriel Cruz, el pequeño de 8 años que desapareció en las Hortichuelas Bajas el pasado 27 de febrero. A nuestro hijo Gabriel le encanta la música y tiene una enorme capacidad para aprenderse las letras de las canciones que le gustan, y con eso nos deja con la boca abierta. Desde el tema Tengo, de Macaco,
que con 5 añitos parecía que lo hubiese compuesto él. Hasta el rap de El Langui, Se Buscan Valientes, que parecía escrito para él. Patricia y Ángel quisieron lanzar un mensaje de esperanza y le dijeron a su pescadito que vuelva y que si alguien lo tiene, por favor lo deje en un sitio público para que pueda regresar con sus padres. Como sabéis, somos los papás de Gabriel Cruz Ramírez, un pequeño pescadito de 8 años que para nosotros hace ya muchos días que desapareció. Y él hizo que todos estos corazones que hoy vemos aquí y de todas partes se unan hoy para conseguir que vuelva con nosotros a casa, que es donde tiene que estar. Como pueden ver en esta concentración, tanto el padre como la madre les pedían a los captores o a la persona que supiera del paradero de Gabriel que por favor los ayudaran, y se ofreció una recompensa de 10.000 euros. En esa convocatoria había muchísima gente, periodistas, todos intentando ayudar en la búsqueda de Gabriel Cruz. El mundo entero estaba paralizado. Quienes manejamos las redes sociales nos enteramos del caso y lo seguimos todos los días, durante los 12 días que Gabriel Cruz estuvo desaparecido. Y a los 4 días de la desaparición de Pescadito, aparece en escena la novia del papá de Gabriel, la señora Ana Julia. ¿Por qué aparece ella? Porque, mientras estaba con el padre de Gabriel, se habían ido a caminar por los alrededores junto con otros voluntarios. Y ella encontró una camisa blanca y supuestamente se acercó a la policía y dijo: esta es la camisa que él llevaba. Todos se quedaron pensando cómo sabía que era esa camisa. Y ella respondió: porque yo fui la que lo vistió aquel día, a Gabriel Cruz, a Pescadito. Con esta nueva pista la gente estaba desesperada, preguntándose qué le había pasado. Si encontraron su camiseta y él estuvo en ese lugar. Pero a la policía le resultó un poco extraño, porque ya habían pasado por ahí y no habían encontrado nada. La camiseta interior blanca, hallada cerca de una depuradora en Níjar, contiene ADN de Gabriel, el pequeño de 8 años desaparecido el pasado martes. Así lo ha afirmado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a través de Twitter. Las pruebas realizadas han certificado que la camiseta encontrada tiene ADN de Gabriel Cruz. Continúa su búsqueda. La colaboración ciudadana es fundamental. Enseguida aparece un sospechoso en la mira, un señor llamado Diego F., de 42 años. ¿Por qué él? Porque al parecer este hombre tenía una orden de alejamiento a favor de la madre, Patricia Ramírez. Patricia le había puesto esa orden de alejamiento a Diego F., de 42 años, porque tenía trastornos psicológicos y estaba obsesionado con ella. Meses antes, ese mismo hombre había roto la libertad condicional y se le había acercado, así que lo metieron a la cárcel. Pero después quedó en libertad condicional con una cadena en el pie que lo obligaba a estar siempre en su casa. Ese día se llegó a investigarlo. Era el principal sospechoso porque cumplía con todas las características. Una persona que buscaría venganza, que conocería el lugar, que conocería a Gabriel y que de cierta manera quería tener a Patricia Ramírez porque, como les mencioné, estaba psicológicamente trastornado. Todas las miradas se volcaron hacia ese hombre. Toda la investigación se volcó hacia él, o eso es lo que nos hicieron creer a todos, a los periodistas y al público que quería saber qué había pasado con Gabriel Cruz. Pero por debajo algo se estaba cocinando, algo se estaba tejiendo. Al parecer los investigadores nunca sospecharon de Diego F. Y es más, las sospechas se cayeron cuando encontraron una coartada que tenía este hombre. 3 vecinos suyos lo habían visto ese día en el balcón de su casa, así que era imposible que estuviera en 2 lugares al mismo tiempo. La policía estaba investigando por su cuenta y en secreto a Ana Julia. Y algo que además les pareció demasiado sospechoso a los investigadores fue que Ana encontró la camiseta, pero estaba seca. ¿Por qué era sospechoso? Porque todos los días anteriores había llovido torrencialmente, y justamente el día que encuentra la camisa no había llovido. Pero no había rastro de que la prenda hubiera estado empapada. Ella explicó que la camisa estaba seca y nada más. Eso a la policía le pareció muy raro, y Ana quedó en el ojo de los investigadores. Les voy a mostrar unas tomas, unas entrevistas, para que vean cómo hablaba, cómo se esmeraba en hacerle creer a la gente que estaba muy preocupada. Su sobreactuación fue la que realmente la puso como sospechosa. Ese sentir demasiado intenso y las actitudes que tenía cuando las cámaras la apuntaban. Vamos a ver unas pequeñas entrevistas para que sigan conmigo este caso. Cuando todavía no habían encontrado a Gabriel, afectada, agarrada a su pareja, Ana nos explicaba cómo alguien podría hacerle daño a Gabriel. Sobre el episodio de la camiseta, reconocía que era extraño que ella misma la hubiera encontrado, pero le quitaba importancia. Lo que importa es que aparezcan cosas. A ver si la hallamos entre nosotros, cualquiera. Eso nos dará una esperanza. En los 12 días de desaparición, Ana siempre fue un apoyo para Ángel. Mi pareja me saca de casa. ¿Para qué? Para que demos una vuelta, para que no me derrumbe ahí. En todo momento estuvo ayudando en la búsqueda.
aunque su comportamiento llamaba la atención. Las cosas que habían levantado sospechas es que a veces se la veía más afectada que al padre y a la madre. Es decir, había gente que empezó a sospechar de una cierta sobreactuación. A las dudas sobre esa sobreactuación se sumaba la mala relación que al parecer tenía con Gabriel. Era mala, pero claro, evidentemente no vas a deshacerte de alguien porque tengas mala relación con él. Evidentemente tiene que haber muchas más cosas. Para los familiares, por tanto, para Ángel, para la madre de Ángel y para Patricia Ramírez, resultaba sospechoso. Porque ella era así cuando las cámaras la apuntaban, pero en casa realmente no se mostraba afligida ni abatida. Ahí ella empezó a resultarle sospechosa, aunque durante todo ese tiempo la policía y los investigadores les pidieron que siguieran actuando con normalidad con Ana, que no le demostraran que sospechaban de ella, porque poco a poco iban a ir averiguando más. El domingo, ese domingo, no sé si ustedes se enteraron, el día 11 de marzo del 2018, encontraron a Gabriel Cruz sin vida en el maletero del carro de Ana Julia. Nuestra esperanza era que apareciera con vida, y fue hallado sin vida en el maletero, ese domingo. Aquí les voy a poner un pequeño video que grabaron unos vecinos, que capturaron el momento exacto en que Ana Julia fue atrapada por la Guardia Civil, que ya la venía siguiendo. La estuvieron investigando todo el tiempo. Investigadores privados iban tras las pistas de esta mujer, y ella no sabía que la estaban siguiendo. Los investigadores privados y la Guardia Civil pusieron cebos, pusieron trampas, trataron de acorralarla para que cometiera un error o hiciera algo que los llevara hasta Gabriel. Y efectivamente, ese domingo cayó en la trampa. La noticia que se supo fue terrible. Encontraron a Pescaíto, a Gabriel Cruz, y lo encontraron sin vida. Inmediatamente precintaron el hallazgo para hacer las investigaciones correspondientes y determinar la causa del desenlace. Se determinó que había sido estrangulado, que el desenlace se produjo por asfixia. Una vez que Ana fue detenida, algunos testigos contaron que ella miró el maletero y dijo: «Lo siento, fui yo, te quiero», hablándole supuestamente a Gabriel Cruz. Sobre el móvil del crimen, los psicólogos e investigadores todavía no lo han dado porque siguen investigando. Y creerían que ella no actuó sola, que tendría un cómplice. ¿Cuál sería el móvil? Existen dos hipótesis: la hipótesis del dinero y la hipótesis de los celos. Al parecer sentía muchos celos de la relación que Ángel Cruz tenía con su hijo, porque el padre amaba a Gabriel, lo adoraba, y el padre y la madre, Patricia, los dos se llevaban requete bien. Aunque estaban separados, se tenían ese amor y ese respeto. Lo cuidaban y él los unía. Y entonces, los celos, el querer hacer desaparecer esa unión entre los dos, la llevaron a deshacerse de Gabriel. La segunda hipótesis es la del dinero, y esta también la sostienen muchos investigadores, porque dicen que ella era una de las principales personas que insistía en subir la cuota del rescate, la recompensa. Primero fueron 10,000 euros, y ella decía que no, que fueran 30,000. Ahí estaba interesada, 30,000. Existen esas dos hipótesis, y se está investigando si actuó sola o no. Pero toda esa investigación se lleva en privado, y me parece muy bien. Ahora les voy a poner un pequeño video, un audio que encontré, donde la hija de una relación de un señor con el que Ana Julia mantuvo una relación, cuenta cómo era Ana Julia, y cuenta que incluso llegaron a pensar que esta mujer quiso acabar con este hombre para quedarse con el dinero. Era muy interesada, siempre buscaba la forma de tener más dinero. Vamos a ver este video. Bueno, quiero hablar con Jessica, hija de la antigua pareja de Ana Julia. Recuerden que hablamos de que Ana Julia conoció a un camionero en un bar, tuvo una relación con él y luego tuvo otra relación. Jessica, buenos días. Hola, buenos días. Tú eres hija de Francisco Javier, que es la segunda persona vinculada a Ana Julia, en Burgos. ¿Cómo describirías a Ana Julia? Es muy mala, es muy fría, calculadora. ¿Y habías llegado a esa conclusión antes de que pasara nada? A mi familia se lo dije todo estando con mi padre. ¿Por qué? Porque hizo cosas muy feas y muy malas que una persona normal no haría. ¿Cómo qué, Jessica? Mi padre tuvo unos problemas y esta señora lo tuvo en su casa toda la noche y todo el mediodía muy enfermo, sin ni siquiera llamar a la ambulancia. Cuando llegó la ambulancia, después de que nosotros discutiéramos con ella, porque ella estaba jugando al buscaminas mientras yo vestía a mi padre, se llevaron a mi padre, la ambulancia lo estabilizó y de nuevo al hospital. En el hospital, cuando lo vieron los médicos, me dijeron textualmente: es una caja de bombas, no sabemos si va a poder salir. A mi padre le dio una trombosis que le bajó las piernas. Lo tuvieron que operar y le tuvieron que quitar el músculo que hace que el pie se levante. Y mientras tanto la gente estaba asustada, porque al parecer ella tiene un pasado bastante oscuro. Se dedicó a la prostitución y llegó a España con su hija, y aquí también se dedicaba a la prostitución. Su pareja de ese entonces la sacó de la prostitución. Era un camionero,
y con él tuvo una hija, como les mencioné. Pero 4 años después, en 1996, la primera hija de Ana, con la que ella llega de República Dominicana, fallece en condiciones muy sospechosas. ¿Qué pasó? Al parecer el señor, la pareja de Ana, se levanta un día, va al cuarto de los pequeños y no ve a la mayor, o sea, a la hija que era solamente de Ana Julia. Y entonces se asoma y ve que hay una mesita al lado de la ventana. La ventana estaba abierta. Se asoma y ve a la mayor caída abajo. Se había caído desde un 7º piso. Llega la policía. Hacen las investigaciones y en el reporte se menciona que Ana nunca fue interrogada porque al parecer estaba muy devastada. Eso es lo que aparece en la investigación. Ahora se ha reabierto ese caso para ver si Ana Julia, con el estado que realmente tiene, ya había hecho algo así antes con una menor, que sería su propia hija. Con este caso quiero que ustedes conozcan un poquito más a Gabriel Cruz, que escuchen la descripción que hacían sus padres de él, para que lo conozcan mejor y lleguen a quererlo así como lo hemos llegado a querer todos los que seguimos esta historia. Estuvimos a la espera de que Gabriel apareciera con vida, pero lamentablemente el domingo nos enteramos de que había fallecido y de que había estado sin vida todos estos días. Se determinó que el día que desapareció fue realmente el día del desenlace. Vamos a poner un videito aquí. Íbamos los dos como dos tontos por el paseo marítimo, sin teléfonos. Yo tengo esta que no tiene tarjeta ni nada, con un auricular yo y él con el otro, andando por el paseo marítimo desde casa de mi madre a mi casa, cantando la canción los dos y haciendo así, uno con un pie, el otro con el otro pie, y nos mirábamos a los ojos. Y llegó un momento en que estábamos tan a gusto que pasamos de casa. Y no todo el mundo va por la calle escuchando música y bailando a la vez. Y mientras seguíamos hacia adelante andando y cantando los dos la canción. En casa comimos, me dijo mami, y me achuchó. Era muy sensible. Y la empatía está muy bien, pero no te puedes proteger. Él no es de enfadarse. A veces echas de menos que te manden un poco a la porra, ¿sabes? Que cuando alguien le peleaba, en lugar de ponerlo en su lugar, entendía y no lo enfrentaba. Me llamaba mucho la atención que a él le costaba eso. Era muy lindo. Le hacían bullying y él nunca se enojaba. Aprendamos de eso. Nosotros tampoco a odiar, sino a ser tolerantes, buenos y respetuosos con nuestro prójimo, y a nunca olvidar a nuestro pescadito. En este caso merece justicia. La justicia terrenal, que se investigue bien y que se dé con los culpables. Si esta mujer actuó sola, que se haga un juicio y se le dé la pena máxima. Y si actuó acompañada, que se descubra quiénes fueron las personas que estuvieron detrás. Con esto cierro el caso de Gabriel Cruz, aunque igual voy a seguir investigando. Vamos a ver en estos años qué pasa con esta investigación. ¿A dónde nos lleva? Una investigación que recién tiene 2 semanas y ya tiene un desenlace tan triste. Que se haga eco del caso de Gabriel Cruz. De este caso, para que por favor cuidemos a los más pequeños, para que nos protejamos, para que no dejemos entrar a personas extrañas a nuestras vidas y para cuidarlos de los extraños y también de los conocidos.